6 de la mañana, 57 minutos. Como siempre, gracias por seguirnos en todo el territorio ecuatoriano y en cualquier punto del orbe a través de las redes sociales. Nuestro invitado esta mañana, Paul Pérez Reina, fiscal general del Estado. Señor fiscal, gracias por aceptar la invitación a este programa. Diga, ¿usted es fiscal encargado o fiscal subrogante? Muchas gracias, muy buenos días, don Eduardo, también a toda la ciudadanía que nos escucha a través de este prestigioso medio de comunicación. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en uso de sus facultades que le otorgó el pueblo ecuatoriano el 4 de febrero de este año, tomó la decisión de realizar un encargo de la Fiscalía General del Estado hasta que se realice el proceso de selección de la máxima autoridad institucional que, tengo entendido, tendrá una duración de aproximadamente entre 4 y 5 meses y que lógicamente este es un proceso muy riguroso que van a tener todos los postulantes y participantes a efectos de que se escoja al mejor abogado jurista que pueda representar a la institución dentro de las delicadas funciones que tiene y tenemos actualmente en la Fiscalía General del Estado. O sea que la denominación de encargado, que sabemos no existe en el Código Orgánico de la Función Judicial, usted la percibe como la expresión de facultades extraordinarias que devienen de la consulta de febrero y de las actuales facultades que ejerce el Consejo de Participación Transitoria. Sí, efectivamente. Es importante también mencionar que dentro de lo que es la carrera fiscal, en el año 2015 se realizó un concurso de categorización de fiscales en donde hubo un proceso muy riguroso de selección a través de un concurso público de merecimientos y oposición, mediante el cual todos los fiscales de carrera, que teníamos varios años ya de servicio en la institución, en mi caso yo tengo 16 años de servicio y de trayectoria institucional, en este proceso de categorización lo que se hizo fue, de acuerdo al orden de puntajes de puntuación, se ubicaron los 70 mejores puntuados a nivel nacional en la categoría 3, porque en el Código Orgánico de la Función Judicial se establece de que debe existir desde la categoría 1 hasta la categoría 10. Sin embargo, en este momento todavía estamos en un proceso de selección, de un proceso de categorización, pero en este momento tenemos hasta la categoría 3. En este proceso de categorización, nosotros nos ubicamos en el primer lugar a nivel nacional. Y el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial establece taxativamente que el mejor puntuado de la última categoría, en este caso por el momento tenemos hasta la categoría 3, debe ser el fiscal general del Estado subrogante. Ahora, posteriormente, en el año 2016 hubo otra evaluación, cuyos resultados no fueron los del 2015. Le pregunto, ¿esta evaluación del 2016 ya es materia, a su vez, de la evaluación que está llevando a cabo el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria? ¿Existen dudas respecto de cómo se hizo este nuevo concurso de méritos del año 2016? Y tengo entendido que se han presentado varias denuncias respecto a los concursos y que creo que ha sido incluso materia de investigación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Sin embargo, hay que diferenciar que uno es el proceso de categorización, en donde taxativamente el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que el régimen especial del fiscal general del Estado subrogante debe provenir del mejor puntuado de la categoría. Y otra cosa muy diferente es el proceso de concurso, de evaluación y de selección de los fiscales provinciales. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, porque incluso para el proceso de selección de fiscales provinciales se necesita estar por lo menos en categoría 3. Es decir, para el concurso de fiscales provinciales únicamente participamos en su debido momento aquellos que estábamos en la categoría 3. Señor fiscal, ¿de alguna manera se siente condicionado o limitado para el ejercicio pleno de sus funciones como fiscal por esta polémica en torno a la validez de su designación? Mire, nosotros tenemos una trayectoria dentro de la Fiscalía y téngalo por seguro que hay una garantía en la designación, especialmente de los funcionarios de carrera, porque nosotros como servidores públicos de tantos años y de trayectoria, nunca hemos tenido ningún tipo de vinculación con partidos políticos ni movimientos políticos.
Más bien en ese sentido nosotros hemos tenido siempre la libertad de poder tomar nuestras decisiones en base a la justicia, a la verdad, a lo que nuestra conciencia nos dicta y sobre todo lo que la Constitución y las leyes a nosotros nos imponen. ¿Con cuántos fiscales ha trabajado usted en el pasado? Bueno, fiscales generales. Desde que yo ingresé a la Fiscalía General, yo he trabajado desde la época que la doctora Mariana Yepes fue fiscal general y me dio la oportunidad igual de poder ingresar a la institución. Bueno, más o menos tenemos alrededor de 5 fiscales generales en los cuales yo he tenido la oportunidad de trabajar desde la época de la doctora Mariana Yepes. Estuvo la doctora Cecilia Armas, estuvo el doctor Jorge Germán, el doctor Washington Pesantes, el doctor Galo Chiriboga, el doctor Carlos Vaca, aproximadamente 5 fiscales generales. Se ha dicho que, como usted lo ratifica esta mañana, que su encargo como fiscal durará 3 o 4 meses. En ese tiempo va a operar cambios reales, y digo reales, fuertes, sustanciales, en la estructura de la Fiscalía para, por ejemplo, ponerla más a tono con las demandas públicas en materia de lucha contra la corrupción. Por supuesto, nosotros justamente uno de los ejes de trabajo que habíamos anunciado al inicio de la gestión era este combate frontal efectivo contra la corrupción y sobre todo contra el crimen organizado, que son temas muy complejos de analizar y sobre todo de combatir, porque no es lo mismo investigar un delito de delincuencia común, un robo, un hurto, qué sé yo, a investigar una trama de crimen organizado, transnacional, con transacciones incluso electrónicas, transferencias de dinero. Es decir, el Estado tiene que dar una respuesta efectiva y es necesario también dotarle a todos los estamentos y organismos de investigación, porque la Fiscalía termina siendo una institución que hace una dirección de todo el sistema integral de investigación. Es la institución que tiene como misión básicamente dirigir la investigación preprocesal y procesal penal. Eso sí, con el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. Esa es la misión fundamental de la Fiscalía General. Entonces, esa misión siempre tiene que tener el respeto absoluto de los derechos fundamentales. Y esa es la garantía también que damos como institución a toda la ciudadanía, a todos los ciudadanos, a los investigados, a las víctimas. Es decir, siempre la Fiscalía está en función de ese respeto de las leyes, de la Constitución. Y lógicamente, como yo he enunciado también en algunos medios, nuestra meta en esta administración de transición es hacer la propuesta de una ley orgánica contra el crimen organizado. Esta ley orgánica contra el crimen organizado lo que nos va a permitir es, en primer lugar, dar una solución desde el principio de legalidad. Es decir, es la ley la que determinaría la competencia territorial de los jueces, porque se está planteando la creación de jueces nacionales contra el crimen organizado, bueno, que más bien realicen el juzgamiento del crimen organizado. Y fiscales especializados nacionales. ¿Usted postula otra forma de verlo? Yo creo que sí, porque nosotros lo que estamos proponiendo es que existe en la ley, es decir, en esta ley orgánica contra el crimen organizado, esta es la ley que nosotros, desde donde partiremos para efectos de dar esta respuesta que necesita el país hoy con urgencia. ¿En cuánto tiempo? Porque, como usted lo ha dicho, se necesita con urgencia. ¿En cuánto tiempo? El día de hoy precisamente tenemos una reunión con varios equipos técnicos de diferentes instituciones. Hemos convocado a diferentes representantes y delegados especializados, como por ejemplo del SRI, de la UAFE, hemos invitado también de la Policía Nacional, del órgano jurisdiccional de los jueces. Es decir, tenemos la idea de construir una norma, primero desde personas que tengan toda la experiencia y la trayectoria para efectos de que estas normas sean viables, que sean en la práctica, se puedan aplicar y que sean básicamente el resultado, o que tendríamos como resultado una norma que los operadores de justicia vamos a tener en el uso diario y que se facilite verdaderamente la persecución penal con el respeto de los derechos fundamentales. Mientras tanto, ¿qué, señor fiscal? Porque el problema existe, la urgencia no espera y el marco legal le permite combatir el crimen organizado más allá de que se pueda mejorar. En este momento nosotros ya tenemos los fiscales asignados a la Unidad Nacional Especializada. Es decir, en este momento nosotros no hemos todavía detenido nuestra propuesta, hemos más bien continuado con la propuesta. Creo que en este momento los fiscales ya están manejando incluso casos en conocimiento para investigación a nivel nacional. O sea, nosotros no nos detendremos.
por el hecho de que no exista todavía aprobada una ley orgánica, porque esto también tiene un tiempo, tiene un proceso de aprobación que obviamente lo analizará y lo realizará en su debido momento la Asamblea Nacional. 7 de la mañana, 7 minutos. Está con nosotros el señor Fiscal General del Estado, Paul Pérez Reina. ¿Ha evaluado usted finalmente el estado en el que recibió la Fiscalía los casos dejados por su antecesor? La pregunta es, ¿se siente satisfecho con los hallazgos en cuanto al avance de las investigaciones y de los procesos que usted recibió? ¿Cree que las cosas se hicieron como usted las habría hecho? Mire, nosotros tenemos que ser muy claros en esto. Cada funcionario tiene la misión de realizar una investigación totalmente objetiva. Esto significa de que cuando un fiscal tiene conocimiento, una investigación, un proceso penal, objetivamente tiene que encontrar los elementos de cargo y también los elementos que sirvan para descargo de los investigados. En función de este principio de objetividad, nosotros consideramos de que las investigaciones que se han venido realizando sí cuentan con elementos de convicción con los cuales hemos podido verificar que se ha tenido un encaminamiento muy efectivo, ha habido una investigación seria, comprometida, y pienso que nosotros estamos avanzando y continuando con la misma línea, es decir, de investigación de los casos que han sido de connotación nacional. La disposición que se han dado a los equipos de trabajo... Es decir, ¿está conforme cómo recibió los casos? Hemos recibido nosotros la información y la información que se nos ha entregado, por lo menos ha sido la que cumple con un estándar. Es decir, que hay elementos de convicción que se han realizado, que se han practicado y nosotros estamos en función de la información que hemos recibido, estamos todavía ahora practicando nuevas diligencias para efectos de que las investigaciones no se obstaculicen, no se paralicen y más bien tenemos ya el despacho y el diligenciamiento de varias investigaciones. 3 o 4 meses no es mucho tiempo, no es difícil figurarse lo que se puede o lo que no se puede hacer. En ese tiempo, que es el que a usted le tocará estar encargado de la Fiscalía, de alguna manera hay que saber, me imagino que en el horizonte usted habrá previsto qué ocurrirá con casos como Odebrecht, Caminosca, Deuda Pública, Petrochina. ¿En qué estado recibió esos procesos y qué va a hacer para impulsarlos? Estos casos actualmente se encuentran en investigaciones previas, en investigación y... Insisto, se había ya realizado una primera reunión con los equipos de trabajo a quienes se les ha dispuesto que esos casos, todos, absolutamente todos, tienen que despacharse las diligencias, las versiones, los peritajes que correspondan y que lógicamente esto nos va a permitir tener los elementos de convicción para tomar las decisiones ya si es que lógicamente se hace una imputación de cargos o se procede a realizar un archivo. Ahora, muy pronto será la apelación en el caso del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Su abogado Eduardo Franco reiteró el planteamiento de que la sentencia fue injusta e ilegal. ¿Cuál es su criterio? Bueno, nosotros vamos a asistir en la próxima semana, está señalada el día miércoles la audiencia. En este momento estamos revisando todos los documentos y sobre todo todas las pruebas que fueron presentadas en este caso. Consideramos que la sentencia, que fue notificada oportunamente a la Fiscalía General, ha sido una sentencia muy motivada, y creo que nosotros vamos a estar en la línea... Usted se ratifica en el punto de vista de la Fiscalía. De que nosotros vamos a hacer una argumentación en la audiencia para que efectivamente esta sentencia se mantenga y que se la cumpla y se ejecutaría. Dado que usted se ratifica en el punto de vista de la Fiscalía y respalda la sentencia, quisiera preguntarle, la sentencia precisamente afirma que la investigación permite concluir la configuración de otros delitos, peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, testaferrismo, lavado de activos, tráfico de influencias, en fin, tiene usted un abanico enorme. Estos podrán ser investigados, de manera condicional y con la discrecionalidad o el respeto a la discrecionalidad de las autoridades. ¿Cuál es su opinión? Creo que... ¿Hay que investigarlos? Una de las exigencias precisamente de todo el país es que todos los delitos que se hayan cometido tienen que ser investigados hasta las últimas consecuencias. ¿Pero cuándo? Porque la sentencia ya fue emitida, luego vino una pausa bastante larga en el conflicto en torno al juicio político del fiscal Vaca, etc. Todo se congeló. Sí. ¿Ahora qué va a hacer?
Miren, nosotros tenemos ventajosamente plazos razonables en el Código Orgánico Integral Penal. Insisto, como en las primeras reuniones que se mantuvo con los equipos de trabajo, se había pedido justamente que este caso, por ser de connotación nacional, se proceda inmediatamente a realizarse la apertura de las respectivas investigaciones, porque el debido proceso nos exige eso. Es decir, nosotros tenemos que primero iniciar una investigación previa, que es un momento preprocesal, y en este momento preprocesal, que es informal, es un procedimiento informal en donde la Fiscalía actúa en ejercicio de todas las atribuciones legales y constitucionales y nos permite recabar todos los elementos de Ahora, convicción. el pedido de investigación ya no es materia de lo preprocesal, ya es materia de una sentencia. Así es. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿En qué medida eso acelera o no los procesos? Mire, lo que pasa es que siempre, cuando no se trata de un delito flagrante, en los delitos flagrantes usted tiene 24 horas para iniciar un proceso penal en contra de una persona. Pero cuando no se trata de un delito flagrante, el debido proceso, es decir, la ley me exige como fiscalía, como fiscal, que yo deba iniciar una investigación previa con el objeto de que en esa investigación previa se recaben todos los elementos de convicción. Podríamos solicitar una copia certificada de la sentencia y todas las diligencias que el Código Orgánico a mí me permite realizar. Entonces, ese debido proceso es el que nosotros como funcionarios públicos estamos primeros a respetar. Por supuesto, hemos dispuesto el inicio ya de estas investigaciones y nosotros tenemos un plazo razonable, como le comentaba, tenemos en delitos tan sancionados hasta 2 años, tenemos hasta hasta 5 años, tenemos 1 año para investigar. Y en delitos sancionados más de 5 años tenemos hasta 2 años para investigar. Señor fiscal, nunca se reveló detalles acerca de la supuesta cooperación eficaz acordada con Carlos Pareja Yanuseli. ¿Qué tan eficaz fue esa colaboración? La pregunta es, ¿condujo a revelar nuevos delitos, evidencias o responsables en casos de corrupción? Hay que aclarar que este tipo de diligencias, que se conoce como las delaciones en otros países, la cooperación eficaz no es más que un acuerdo que hace un procesado con el Estado para efectos de obtener información que nos permite identificar a otras personas que hayan participado en una estructura criminal o, en su caso, nos permita obtener elementos nuevos de convicción para hacer otras investigaciones o dentro del mismo proceso. Consideramos nosotros como Fiscalía, en la audiencia de juicio que tuvimos la anterior semana, que esa información no fue suficiente como para poder beneficiar al procesado con una reducción de pena, y más bien consideramos de que tenía que imponerse el máximo de la pena, que fue la petición de la Fiscalía y que fue aceptada por el Tribunal. Eso dio al traste Nacional. con la cooperación eficaz. Efectivamente, porque nosotros no encontramos suficientes elementos que nos permita por lo menos contar con una base razonable para poder hacer una rebaja de pena. Para concluir, la policía, nos dice el diario El Comercio de esta mañana, deja fuera de su indagación a los coroneles que hablaron con Guacho. Puntualmente, la indagación que se abrió apunta a un oficial que tiene el rango de mayor y no a 2 coroneles que también son mencionados como parte de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía. ¿Usted conocía de este caso? ¿Lo está siguiendo? Mire, la Fiscalía actualmente mantiene varios procesos penales, instrucciones fiscales, por los cuales se ha hecho procesamiento alrededor de 43 personas por delitos vinculados con terrorismo y delincuencia organizada. Mire, nosotros uno de los principales problemas que tenemos como Estado es que pueden existir autoridades que de una u otra manera pueden estar contaminadas o pueden llegar a ser penetradas por bandas criminales. Entonces, de ahí es que nosotros hemos propuesto la creación de esta unidad nacional para efectos de que el crimen organizado no pueda tener un contacto o un acceso con autoridades locales y verdaderamente se cumpliría el principio de imparcialidad, es decir, un juzgador que no es de la localidad y que más bien este juzgador esté totalmente alejado de esa realidad. Pero mi pregunta, si me permite, puntualmente es, ¿le corresponde a la policía decidir a quién se investiga o a quién no, o le corresponde a la Fiscalía? Porque si la policía deja al margen a estos 2 altos oficiales, se está de alguna manera atribuyendo la decisión de saber a quién investiga y a quién no. Mire, la policía es una institución que por mandato constitucional y legal tiene 3 ejes fundamentales hoy en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad, que es
el sistema preventivo, el sistema de inteligencia y el sistema investigativo. Entonces la Policía Nacional maneja mucha información y esa información nos hace conocer a la Fiscalía a través de reportes o partes informativos, porque una de las formas de conocer noticias de delito a la Fiscalía son las denuncias o los partes informativos de la Policía Nacional. Entonces, la obligación legal de un agente de policía, cuando tiene conocimiento de la comisión o de la posible existencia de una banda que comete delitos, de una estructura criminal, es de poner en conocimiento inmediato de la Fiscalía General. Conjuntamente entonces con la Fiscalía General se hace una delegación, una disposición para que continúe esta investigación y vamos cumpliendo con el debido proceso. Nuevamente le pregunto, ¿la decisión de dejar al margen a los dos coroneles entonces es una decisión solo de la policía en este momento o también de la Fiscalía? Mire, si nosotros no tenemos la información, no podemos lamentablemente hacer nada. Cuando nosotros tenemos conocimiento del cometimiento de un hecho delictivo, es nuestra obligación iniciar todas las investigaciones. Si es que hay un agente de policía que no ha puesto en conocimiento, él está incurriendo en un acto de omisión, porque el acto de omisión consiste básicamente cuando un servidor público, teniendo conocimiento en ejercicio de sus funciones del cometimiento de un delito y no lo pone en consideración de la Fiscalía, conforme lo establece la ley, él puede incurrir en un acto omisivo. Ratificamos, nos basamos estrictamente en la información que nos trae esta mañana diario El Comercio en la página 2 de su primera sección, bajo el título Policía deja fuera de su indagación a coroneles que hablaron con Guacho. Señor fiscal, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Primera Impresión.